por parte de SAP de acercar a las pymes toda su innovación. Vamos a ver un poco el programa de lo que vamos a ver, el programa. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hacer una presentación de herramientas de Business Intelligence para Business One, nuestro producto. Luis luego nos enseñará en profundidad expertos en Business Analytics, cuadros de mando, KPIs, extracción de datos, y luego pues podemos comentar todo esto. Yo soy José Luis Marroquín, soy parte ínfima de un grandísimo equipo que hace a GEINSA una gran empresa. Hoy vamos a hablar de SAP Business One. Vamos a hablar de los beneficios de SAP Business One. Muchos de ustedes ya tienen SAP en sus instalaciones, ya disfrutan de SAP, de los beneficios de Business One, ya disfrutan del dato único, ya disfrutan del software empresarial para la gestión de empresas que contempla todas sus áreas. Ya disfrutan de hablar el mismo lenguaje entre los directores de departamento. También habrá algunos que no tengan este software y vamos a intentar ganarnos hoy su confianza. Vamos a ver herramientas de análisis de datos. Perdónenme, yo siempre he sido muy de que es tiempo de valientes. No entiendo cómo hay veces que no queremos entender por qué un software como el que acabo de describir mínimamente no lo pongo. El tema es que si tengo ya este software para los que lo tenemos, dadas las que nos está cayendo en el tiempo, es de vital importancia tener capacidad de análisis. Hoy me debo a ser competitivo. Creo que siempre he sido así, pero más que nunca hoy, un error de gerencia puede ser un error irreparable. Veremos herramientas de extracción de datos, carga de datos, donde tomar decisiones, donde poder decir si hago esto, ¿qué pasa? Digo bien, Luis, donde poder meternos en datos reales para poder tirar adelante. Esto lo veremos luego en profundidad. Ahora, si me vais a permitir, vamos a ver un vídeo que indica por qué debo tener SAP. Yo soy un gran forofo, yo soy de los que disfrutan viendo cómo todo aquello que expliqué se me agradece a la empresa porque funciona. Creo que es la única manera hoy de crecer. Vamos a ver este vídeo y comentamos lo que
visto un vídeo, francamente, mucho que decir, no sé qué es. 75.000 empresas ya confían en SAP Business One. Tenemos un software de fácil implementación, de fácil usabilidad, de fácil mantenimiento, un software asequible, estamos hablando de SAP Business One, y adaptable a cualquier tipo de negocio. Mirad, es una pregunta obvia, pero la respuesta hay veces que nos cuesta caer. Grandes consultoras son las que afianzan a grandes empresas y les dicen: ponte SAP. Aquí tenemos dos ejemplos tontos. No sé por qué Porsche debe tener SAP, no sé por qué Burger King debe tener SAP, Bang & Olufsen y tantas como sabéis. Seguro que todos tenéis proveedores, seguro que todos tenéis algún cliente. Hostia, que estamos usando SAP. Aquel SAP que hizo el mayor fabricante de software del mundo, cogió las mejores prácticas y lo bajó al mundo. Por eso creo que tenemos que darnos cuenta de que por algo sucederá. Vamos a ver ahora, además, dónde invierte SAP. ¿Qué hace SAP como mayor inversor en su propio desarrollo, en estar a la última en tecnología? El que tenga SAP lo tenga para siempre. Me olvido de cambios, me olvido de... Tenemos clientes con muchísimos años de SAP, no sabrían estar sin SAP. ¿Hacia dónde queda todo eso? No vemos nada nuevo. En un primer envite, el propio software, está claro, se mantiene con nuevas versiones, nuevas actualizaciones, constantes mejoras. Me parece que ahora, para la próxima, creo que viene la factura electrónica como algo normal, y nos lo iremos encontrando en las ventajas que supone estar aliado con el mejor. Movilidad, son pinceladas, ahora profundizaremos. Cloud computing y una tecnología que se llama email. ¿Por qué todo esto? Bueno, los dispositivos móviles, pues cada vez más estamos por ahí, con el móvil enganchado, navegando, todos tenemos mensajes, tenemos uso en tiempo real y en cualquier sitio. Cloud computing, bueno, una cosa veréis que va con la otra. Evidentemente, desde el móvil todos podemos conectar con una cuenta de Hotmail, Gmail, en definitiva, cloud. Y todo eso que hemos hecho desde el móvil, que además estoy en el cloud y tal, ¿qué genera? Una masa ingente de datos donde SAP pone al abasto herramientas para que tengamos un fácil uso y explotación de ellas. Vamos a ver así. ¿Cómo vemos esto? Bueno, pues movilidad. Hoy seguro que todos lleváis un smartphone, lleváis una BlackBerry, como decíamos con Mark, o lo que queda de ella, pero vamos a ir viendo que en cualquiera de estos dispositivos, luego veremos un ejemplo, lo paseamos por ahí, vamos a ser competitivos con la profesión. Hace ya tiempo que SAP tiene herramientas, escenarios, como para que podamos consultar el precio, consultar el stock, hacer un pedido, ver clientes, ver su ficha, reservas. Esto es un hecho, esto ya lo podemos tener mañana, esto ya es flotas comerciales, tal. Podemos ver cuadros de mando, que Luis luego nos explicará, desde la nieve o desde la montaña. Podemos ser eficientes igualmente. La nube. Bueno, la nube, SAP está ahí. SAP ha comprado Ariba, una empresa estadounidense, la mejor, como hace siempre. 3.500 millones de euros en juntarse con quien le asegura la expansión. ¿Qué hay de todo esto? Prudencia. Prudencia. Tenemos la movilidad. Aquí, bajo coste, fácil gestión, actualizable, escalable, tal. Está clarísimo. Hay todavía vacíos legales en el cual, bajo un drama, buscar un culpable o una pronta recuperación de los datos, cuidado. Pero cuando SAP
ya ha tirado por esto, es que acabaremos todos seguro, fijo, en vez de vernos en la calle Aragón o en la calle Mallorca, nos veremos en la nube, fijo. Y como dije ayer, al siguiente paso nos veremos en el cielo, si hemos sido buenos. Por último, hablamos de Hannah. Hannah es la niña bonita de SAP. Hannah es una plataforma de hardware y software que conlleva una tecnología de transacciones en base de datos en memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que se acabó el disco duro, con todo lo que conllevaba el disco duro, de temperaturas, de velocidad de latancia, de cabezales, no. Entendiendo la memoria no como el DIM que conocemos, sino grandes cantidades de memoria capaces de extraer datos a velocidades del pensamiento. Es así. Podremos mover muchísimos datos. Evidentemente, si vamos a lo que luego veremos, cuadros de mando, imaginaros empresas, pues como esta, que un día quisiera hacer una acción de marketing, lo necesitará. Necesitará mover tantos datos. Esto es para los grandes. Estamos hablando de Business One. Lo mismo a vuestro nivel estará embebido para Business One. Y cada uno lo notará en la velocidad de lo que utilice. Cuando he dicho antes, plataforma, hardware y software, es hardware certificado, evidentemente con gran velocidad. Pero cada uno lo notaremos. Y como comentábamos ayer con Mac, la buena noticia no es esta. Esta es buena, porque lo haremos. Pero señores, en 2015, SAP se ha propuesto ser la base de datos. Nos olvidamos de Oracle, nos olvidamos de SQL. No, hablaremos de HANA. HANA será la base de datos. Hoy, tener Business One será apostar por el futuro. Y ahí, una vez más, todo lo que va haciendo SAP para todos sus clientes será válido, será servible, será utilizado. Esto es una gran apuesta. Aquí hablamos de hardware y software. Y bueno, por encima hemos visto un poco movilidad, HANA, nubes. Ahora creo que ya vamos a pasar a la parte de Luis. Antes quería agradecerles a todos su presencia aquí para ver esto. El tiempo es un bien costoso y entiendo que romper el marco diario de nuestras cosas es importante. Repito, gracias y esperamos que recompense lo que les vamos a transmitir. Pasamos con Luis. Gracias.